Bendiciones en el nombre del Señor. Saludos, confiando con toda esperanza que se encuentren bien. En medio de cualquier situación, se encuentren bien. Sea en bendiciones o en pruebas. Gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Esta reflexión le he puesto como título Pesando opiniones. Pesando, hay que pesarlas. Hay que pesar las opiniones. ¿Cómo? Bueno. Ahí vamos a estar interactuando para que usted vea cómo pesar opiniones. Opiniones mías, opiniones de otros, opiniones de personas que son influyentes en mi vida. Dice la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 21 hasta el 23. Dice así, tiene Biblia, búsquela. Dice, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Tres factores importantes en este verso 21. Dice el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Interesante. Desde el versículo 13, si no me equivoco, en adelante, este mismo personaje llamado Pedro, Jesús le da, bueno, Jesús hace ciertas interrogantes con relación a la gente, ¿sí? A lo que opinaba la gente, pero también Jesús le pregunta a ellos, a los discípulos, ¿qué opinan ellos? Estamos hablando de pesando opiniones. Y ahí sobresale Pedro, resumiendo, Jesús le dice, a ti te daré la llave, tú tienes una autoridad, tú vas a hacer una función, tú vas a representar algo. Pero más abajo, cuando llegamos al verso 21 al 23, el mismo personaje, líder, que Jesús le dice, a ti te daré las llaves y todo lo demás, ahora tiene su opinión en cuanto a la opinión que Jesús expresa. Porque en el 21, haciendo un resumen, Jesús señala tres cosas bien interesantes. Uno, va a padecer mucho. Dos, después de padecer, va a morir. Va a dejar de existir en esta tierra. Pero el tercer día va a resucitar. Cuando aquel hombre que tiene la autoridad, tiene la llave, Pedro, escucha esto, dice la Biblia que lo toma aparte, no en medio de donde ya Jesús había hablado públicamente. Pedro lo toma aparte, se lo lleva y lo aleja del grupo. Y empieza, dice la Biblia, a reconvenirle. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Empezó a reprenderlo o a tratar de corregir lo que Jesús había dicho. ¿Qué había dicho? Tengo que sufrir, también morir, pero resucitar. Pedro trató de poner su opinión sobre la opinión que Jesús tenía, de él, de lo que tenía que hacer, de los propósitos que había venido a cumplir. Pedro trató de hacer cambiar a Jesús su opinión. Recuerde el título, Pesando opiniones. Fíjese que Jesús no entró en un debate. Jesús le dice, quítate delante de mí, apártate de mi camino, quítate de mi visión, aléjate de los propósitos por los cuales estoy definido. Apártate, que tu opinión no es más importante que mi opinión. Ahora, cuando Jesús le dice,
quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Esa palabra tropiezo está relacionado con cuando uno pone una carnada para cazar algo o para que algo caiga en una trampa, error, para cometer. Jesús le está diciendo, quítate que me quieres hacer cometer un error. ¿Quieres cambiar mi opinión? ¿Quieres cambiar mi visión? ¿Quieres cambiar mi objetivo? Jesús le dice, quítate, apártate, aléjate. Aunque es natural preocuparse por las opiniones de los demás, pero no debemos permitir que la opinión de los demás controlen nuestras vidas. Todas y todos tenemos valor como persona. Tu opinión es importante. Jesús no permitió que la opinión de Pedro cambiara su opinión, cambiara su visión, cambiara su objetivo. Siempre uno se preocupa por las opiniones de los demás. Pero recuerda, tu opinión es importante. ¿Por qué nos afecta las opiniones de los demás? ¿Se ha preguntado eso? Nos podemos afectar o podemos afectarnos profundamente cuando escuchamos las opiniones de los demás. Cómo nos sentimos y cómo actuamos afecta la opinión de los demás con relación a nosotros. Pero yo quiero mencionar 3 factores importantes que tenemos que tener cuidado porque las opiniones de los demás nos pueden afectar. Uno, la naturaleza humana y la necesidad de aceptación. Fuimos creados como personas para socializar, pero nuestra naturaleza humana y la necesidad de ser aceptado, hay veces puede hacer cambiar nuestra opinión. Jesús no lo permitió. Jesús no permitió. Jesús nació como cualquier humano. Era de carne y hueso. Sí, aunque era Dios, era de carne y hueso. Pero tenía una opinión clara de lo que quería y hacia dónde iba. Así que la naturaleza humana y la necesidad de aceptación nos puede hacer cambiar nuestra opinión. Tenga cuidado, porque eso nos puede llevar al miedo del rechazo y también a la necesidad de pertenecer a un grupo, a una relación de amistades y cambiar nuestra opinión. Segunda cosa importante, la influencia de la sociedad moderna. Nuestra sociedad moderna, sociedad de que tiene la época de la tecnología, nos bombardea constantemente con 2 cosas interesantes. Uno, la belleza. Los artistas, los famosos, nos bombardean con ese tipo de hay que ser bello, la belleza, la atracción, el atractivo. Pero segunda cosa, ¿con qué nos bombardean? El éxito. Nos bombardean constantemente con el éxito, tiene que ser exitoso, busca el éxito, pero nos quieren cambiar nuestra opinión. ¿De qué vale tener éxito, pero no tener opinión propia? No tener un concepto propio, no tener una autoestima adecuada? No vale de nada. Cuidado con las competencias sociales y cuidado con las redes sociales. Somos bombardeados constantemente. Tercera cosa que tenemos que tener en cuenta, el impacto de la autoestima. Cuando somos dependientes de las opiniones externas, podemos debilitar nuestra autoestima. Cuidado, cuidado porque el impacto de la autoestima nos puede afectar. ¿Cómo? Cuidado con la falta de aceptación. Nuestra autoestima puede ser afectada por las opiniones externas y no tener una aceptación. Tenemos que tener aceptación. Tengo que reconocer que soy débil. Tengo que reconocer que tengo fortaleza. Tengo que reconocer que hay cosas que no las sé, no las conozco. Tengo que aprenderlas. En la vida todos los días se aprende. Entonces, cuidado con la falta de aceptación. Segunda cosa importante, la trampa de la validación. Necesito ser validado por otro para actuar. Necesito ser validado por otro
para decidir. Necesito ser validado por otro para correr por un puesto. ¿Por qué razón alguien me tiene que decir a mí si me postulo o no para una posición? Es una falta de respeto, independientemente de quién sea la persona. Un líder, un anciano, una persona influyente, debe de respetar mi opinión y también mi decisión. Cuando caemos en la trampa de la validación, no tenemos decisión propia. Cuidado. Ahora, Jesús dijo algo interesante. Mateo capítulo 22, verso 34. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cortito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tendrás una autoestima correcta como a ti mismo, con tu prójimo. Tendrás un aprecio por ti, así como lo tienes por otro. Tendrás un respeto por ti, como lo tienes por otro. Este versículo leído en una versión diferente. Verso 39, Mateo 22. Palabra de Dios para todos en la versión. Dice, hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a los demás, así como te amas a ti mismo. Si yo tengo mi propia opinión, yo tengo que respetarla, como respeto la opinión de los demás. Y los demás deben respetar mi opinión, mi aprecio, mi forma de pensar, como yo respeto la de ellos. Es importante el respeto a las opiniones de los demás, pero también es sumamente importante que nosotros mismos respetemos nuestras propias opiniones, sin esperar ser validados por otros. Yo tengo opinión y también tengo decisión. Y ninguna persona debe de coartar o coaccionar mi propia opinión. Yo tengo que hacerme respetar, pero también respetar a otros. ¿Cómo manejar la influencia de las opiniones externas? Aunque haya mucha pasión y presión externa, debemos aprender a reducir el impacto de las opiniones ajenas, tener criterio y decisión propia. No permitir manipulación, ni tampoco coacción. No. Que nadie me diga a mí cómo pensar, ni tampoco cómo opinar. Mi respeto o el respeto debe ser en ambas vías. Ahora, ¿cómo influye las opiniones externas? 4 maneras pueden influir. 1. Define tus principios y valores. 2. Limita el tiempo en las redes sociales. 3. Practica la autocompasión. Autocompasión. 4. Rodéate de personas positivas que te apoyen. No que te tapen, no que te justifiquen, no. Rodéate de personas positivas que te apoyen. Que te apoyen y te digan la verdad. Estás mal, está bien, te aplaudan. Que te digan las cosas como son. No que traten de tapar cosas solamente para justificar o cambiar tu opinión. ¿Qué seres y opiniones deben ser las más importantes en nuestra vida? ¿Qué seres y opiniones deben ser las más importantes en nuestra vida? Primeramente, Dios. La opinión de Dios es sumamente importante y la encontramos en su palabra. Segundo, la mía propia. Tercero, en mi caso, mi familia primaria. En mi caso, mi esposa y mis hijos. Ujú. 3 opiniones y seres de los que yo debo de tomar en cuenta. Y ya los mencioné. Ahora, reflexión para la semana. ¿Hay beneficios por vivir sin la aprobación de los demás? Hay muchos beneficios. Quiero mencionar 5 beneficios. 1, rapidito, reduce el estrés y la ansiedad relacionada con el juicio de los demás. 2, mejora tu confianza. Beneficio cuando yo tengo mi propia opinión. Mejora tu confianza en ti mismo y tus decisiones. 3, te permite explorar tus visiones
y metas personales sin restricciones. 4. Te permite vivir una vida auténtica y satisfecha. No ando con el remordimiento que si hubiera hecho, que porque lo escuché, que porque hice lo que me di. No, 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 déjese ese relajo. 5. La opinión de los demás no debe controlar tu vida. La opinión de otros no debe de controlar tu decisión. Escúchalo, pero pesa las opiniones. Reflexión para la semana. Pesando opiniones. Recuerda nuestra cuenta, suscríbete, síguenos. Espero que esta reflexión en esta semana nos ayude y nos bendiga. Saludos.